Llega a cada corazón que está every aquí heart that's here y cada corazón que se encuentra en línea. and every heart that's on our online campus. Señor, llena cada palabra, Lord, fill every word, unge cada palabra anoint every word de que sale de mi boca. that comes out of my mouth. Señor, porque es tu palabra, Because it's your word, no la mía. not mine. Señor, y en esto te damos In gracias. this we give you thanks. Te damos gracias, Señor. We thank you, Lord. Y a ti sea tu nombre. And Aleluya. be praised. Hallelujah. Pueden tomar su You asiento. can take a seat. En la serie que estamos leyendo hoy, In the series that we're doing today viene siendo el viaje hacia la cruz. is On the Way to the Cross. Y el tema de hoy And today's theme viene siendo un día glorioso. is One Glorious Day. La introducción para hoy, The introduction for today. que uno como creyente One, as a believer, tenemos que, we have to. puede ser la más maravillosa cosa It could be the most miraculous thing de que viene siendo del día de Pascua that the time of resurrection. y viene siendo It can be la resurrección the de resurrection nuestro Salvador y of our Señor. Savior Jesus. Sí, Yes, Él se ha levantado. He has been raised. Él está vivo. He is alive. Dios lo ha levantado God a has Él lifted Him de los muertos. from the dead. Pero una de las But cosas one thing que parece como que hay una frescura that there seems to be a en el mist aire. in the air. El horror de la cruz The aroma of the cross ahora se ha descansado. now has rested. Los golpes The whippings del látigo of the lashing of the en whip su espalda on his back fueron silenciados. have been silenced. Los gritos The cries de la multitud of the multitude, ya no habían en dónde ser hallados. they're not nowhere to be found. Y los escépticos And the skeptics han tomado su asiento. have sat down. De seguro For sure que el diablo that the devil, estaría ahogándose, he's choking up, he's ahorcándose, all choked up. cuando él realizó When he realized, de que cuando tembló la tierra, when the dirt trembled,
que viene siendo una manera that this is the way donde Dios where God anunció announced su triunfo his triumph de Él before him, por medio y sobre between and over el pecado the sin y muerte. and death. Ni una piedra Not one rock, not one stone lo podía contener a could Él. hold him back. Gloria, aleluya. Glory to God. Ni viene siendo ni la vestidura Not even the donde lo tomaron a Él y lo envolvieron en esa not tumba. even the clothing where they wrapped him and kept him there Lo podía detener. could hold him back. Jesús Jesus vino came así como había the profetizado. way it was prophesied, Así como Él había dicho a sus discípulos the way he had spoken to de his que Él tenía disciples que about, pasar por esto. that he would pass through this. Aquí podemos estudiar Here we can study lo que Lucas what Luke escrito wrote, de que iba a transpirar that it was going to transpire en ese primer día in de la, that first day de la semana. of the week. Y nosotros podemos estar inspirados And we could be inspired a mirar a nuestro Salvador and see our Savior como es en realidad. the way he is in reality. Y podemos mirar And we can see, hacia Él look at him y poder mirarnos and nosotros see mismos ourselves a como nosotros vamos a ser the way we're going to be hechos vivos made alive en Él. in him. Amén, aleluya. Amen, hallelujah. Porque en Él estamos vivos. Because in him we are alive. En Él estamos vivos. In him we are alive. Y este es el Cristo This is the Christ, de que por su Espíritu because by his Spirit mora en nosotros. he dwells in us. Él es el que un día He is that. He is the one that cambió one day nuestras changed vidas our lives para siempre. forever. Por medio de la muerte Through his death en la cruz on the cross, podemos tener el perdón we can have de forgiveness nuestros pecados. of our sins. Y por medio de su And resurrección because of resurrection, podemos tener una vida we can eterna. have an eternal life. Amén, aleluya. Amen, hallelujah. Pues aquí la historia de hoy empieza The aquí. story for today begins right here. Pero voy a repasar poquito But I'm going to go back a little de lo que pasó la semana and recap pasada. what happened Que last viene week, siendo lo que pasó el to viernes, see what happened beginning donde Friday, Jesús when fue Jesus went y fue and sentenciado he was sentenced y fue and crucificado. he was crucified. La historia nos dice The story tells us de que cuando Jesús estaba allí en la cruz that when Jesus was on the cross, y él antes de respirar su último aliento before he breathed his last breath, le pidió al Padre, he asked his Father, Eloi, 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 subafame. sabachthani. Estaban dos hombres, dos ladrones, There were two robbers, uno a la izquierda y one to otro a the la right derecha. and one to the left. El de la izquierda le dice, And the left one si said, tú eres el Hijo de Dios, if you are the Son of ¿por qué no God, le dice que te salve why y don't que you te ask baje? him to save Y a you nosotros también. and us too? Y el que estaba a la mano derecha And the one that was on the right side, le dice, ¿cómo puedes decir eso? how could you say this? Nosotros merecemos esto, We deserve this. pero este hombre But this man, no ha hecho nada. he has not done a thing. La palabra dice que entonces ese ladrón que estaba a la mano derecha The word of God says that the man that was at the right voltea y mira a Jesús turns and looks at Jesus y le dice, and he tells him, recuérdame remember me cuando llegues a tu paraíso. when you get to your paradise. Jesús le dice, Jesus tells him, este mismo día this very day estarás conmigo. you will be with me in paradise.
allí el Señor dejó su último aliento allí. There, the Lord left his last breath there. Pero como se estaba acercando el día sábado, But since Saturday was coming, el día santo, the whole el día de reposo, the day of rest, que fue José de Arimatea, that Joseph Arimatea, Joseph Arimathea, y le pidió a Pilato and he asked que si le podían dejarle el cuerpo a if he él could give the body to them para ponerlo a descansar en la tumba. to put him to rest in the tomb. Pilato le da que está bien, que lo pueden bajar. Pilate gives it okay to take him down. Lo bajaron, They took him down. lo envolvieron They wrapped him y lo pusieron en una and tumba. they put him in a tomb, En una tumba in a emprestada. borrowed tomb, En una tumba de José. in a tomb of Joseph. José era un hombre rico. Joseph was Y este viene siendo un discípulo and también. he was a disciple as well, Un seguidor a follower de Cristo. of Christ, Pero en secreto. but in secret. Había otro There was another que también secretamente, that also secretly, por el nombre de Nicodemo, in the name from Nicodemus, vino una noche came one night y le dijo a Jesús: and he told Jesus, en serio, tienes que ser enviado de parte de Dios seriously, you have to be sent by God por todas las cosas que has because hecho. of all the things you've done. Jesús le dice: Jesus tells him, una cosa te digo, one thing I tell you, que uno tiene que nacer de nuevo. one has to be born again. Y ahí como que miro And like I'm seeing a Nicodemo, Nicodemus, estaba medio confuso. he was kind of Él no confused. podía He comprender couldn't understand. cómo le había dicho Jesús que tenía que nacer de How nuevo. could Jesus have said you have to be born again? Le contesta: He answers him, ¿cómo puede nacer uno de nuevo? how can Entrar someone be born al again? vientre de su madre. Come out of the womb of the Ahora mother ya re viejo. again when you've been born already? Jesús le dice otra vez a él: Jesus tells him again, te digo I tell you, que para poder venir to be able to come, tienes que nacer de you nuevo. have to be born again. Y para poder venir al reino To be able to come to tienes que ser you need to be bautizado baptized en la agua. in water. Así que ahí quedó. Pasaron y pusieron a Jesús en la tumba. That's how it stood. They passed by and they put him in the tomb. Fue el viernes. It was Friday. ¿Ok? Se estaba acercando la hora de cuando en ese tiempo, The hour was coming that in that time, que viene siendo lo que conocemos nosotros, that the time that we know, a las 6 de la tarde. the 6 o'clock in the afternoon. Después de las 6 de la tarde, After 6 o'clock, y ya ellos ya no hacían nada they didn't do anything else. por el día sábado. Lo Because of estaban Saturday, guardando de esa they would hora. rest the day of rest. Y allí And there empieza la historia. the story begins. Era un día, It el was- versículo 1, primeramente, Verse 1 en el libro de San Lucas, in the book of Luke. que era un día que iba empezando. It was a day that it was beginning. Era un día, It was a day, el primer día de la the semana, first day of the week, bien temprano en la mañana. early in the morning. Y que ciertas mujeres And there were certain women que venían con ellas, that were coming with them. vinieron a la tumba They came to the y tomb estaban trayendo and they were bringing las especias the spices de que ellas habían preparado. that they had already prepared. Pero había algo, But there was something algo refrescante something en refreshing eso, in that, representando representing a un empiezo beginning, refrescante refreshing al empezar ese día. to begin that day. Había algo, There was something una esperanza of de eso, an anticipation of that, y representaba and it a represented una esperanza nueva, a new expectation, a una razón fresca a new fresh thing para happening levantarnos y para pararnos. to stand up. Había algo There was something
que decía prometido that was promised en eso. in that. Y representaba And it represented algo, something. ¿ok? Algo feo de lo que había pasado días It was antes. something kind of ugly that would happen before. Pero era algo nuevo de lo que había pasado. But it was something new. Representaba It represented un empiezo nuevo. a new beginning. Está hablando en 5 puntos. I'm going to be speaking on 5 points. Aquí la escritura aquí nos dice que en el versículo 1 Here the scripture tells us that in de verse que las 1 mujeres venían that the women were coming. algo que habían preparado. There was something that had been prepared. Ellos vinieron a la tumba They came to the tomb trayendo las especias bringing the spices que ellas habían preparado. that they had prepared. Y ellas estaban And they were en el lugar correcto in the correct, y venían con una actitud correcta and they came with a proper attitude en un día glorioso in a glorious day como este. like this day, Era muy importante a day important, para important hacer, day, para recordar to remember la importancia the importance de ponernos en posición putting us in nosotros en ese lugar in that correcto, same correct place en orden in order de mirar to look, lo que Dios to see what God tenía para nosotros. had for us. ¿Por qué sea que mucha gente, Why do many people, la tendencia de la iglesia the attendance of the church, ha venido como una interrupción there's been like an que no interruption es necesaria? that's maybe not necessary. Quizás ellos pueden ir Maybe they could go a un parque to a park en vez de venir a la instead of iglesia. coming to church first. Pero qué But afortunadamente unfortunately, que quizás that maybe ellos yendo a ese lugar, a Yeah. ese parque, a Yeah. la actividad, them going to that que place of quizás activity, ellos pueden maybe they could de no recibir maybe not receiving lo que Dios tenía para what ellos. God had for them. Pero qué triste But how sad. de que pudiera haber sido It could have been que estas mujeres, that these women, quizás si ellas no habían venido what if they didn't show up en esa mañana de in that resurrección. glorious day? Voy a repasar algo poquito aquí lo que acaba de decir I'm la going to backtrack a escritura. little bit on what I was saying. Nos dice que el primer día de la semana, He's saying that the first day of the week, temprano en la mañana, early in the morning, venían las the mujeres women were coming, cargando sus canastas carrying their con baskets las especias with the fragrances que and venían y spices para traer to come and bring y darle completamente and give him completely el funeral the correct application de el cuerpo de Jesús, of las funeral for the especias. body of Christ, the spices. Y parece como que miro a las mujeres que venían And it's like I could see the women coming hacia la tumba. there to the tomb, Y como de repente, and all of a sudden, una dice a la otra, one tells the other, ¿quién va a remover esa piedra? who's going to remove the stone? Que era una piedra enorme. Because it was a horrendous big stone. Van caminando They're walking y miran and they're looking a dónde está la tumba. where the tomb is. Y miran esta And they're piedra. looking that the stone, Se había sido it removida. had been removed. Se apresuran las mujeres They're in a rush para ver por qué estaba to see removida esa what piedra. happened. Why was it gone? Y llegan allí y miran. And they're dentro de la there and tumba. they look. Y miran allí la linieza de la vestidura de Cristo. They're looking at the linen of Christ. Estaba bien It was dobladita well folded allí arriba and de they're la very tumba. neatly put on the side. Y entran allí. And they enter
Y la escritura dice que estaban dos hombres And the scripture says there were parados two allí men standing there con unas vestiduras with brillantes. a wardrobe, bright wardrobe glowing. Así que llegamos allí. So Ellos they miran. arrived there. They're looking. Y que esos dos hombres Those two men, eran dos ángeles. they were two angels. Y que le dicen a ellos, And they tell him, ¿por qué buscas why are you looking al viviente for the living entre los muertos? amongst the dead? La escritura también dice The scripture also says que como ellas entró temor a ellos. that when they got kind of Y scared, dice que ellas se apretaron And para they abajo, bowed. se postraron they bowed y su cara al suelo. and their face down to the ground. Pero primeramente porque Jesús no estaba allí. But first, because Christ wasn't there. Y allí oyeron un mensaje que por qué buscar. And they heard a message saying, why are you looking? ¿Qué no recuerdan ustedes? Don't you remember Que cuando estaban en Galilea, that when you were in Galilee, que Jesús les dijo that Jesus said que fueran a Galilea, adelante a that they Galilea, should go ahead to Galilee, que tiene que pasar por eso. that they had to go through that? Dice, pero ve y dile Tell them, a los demás the rest of them, que yo voy por delante. that I'm going to go ahead. Ahí parece como que miro que las mujeres van And it seems apresuradas like I could see that the women are in a hurry. y llegan a donde está la casa donde And están they arrive los where the discípulos. house of the Y allí disciples. llegan y María toca la puerta. They arrive and Mary knocks on the door. Nadie contesta. No one's answering. Así que María toca otra vez. So Mary knocks again. Y parece como que allí puedo mirar And I can imagine que Pedro mira para afuera. that A ver Peter ¿Quién looking. es? Y la razón de que no abrieron luego, And the reason why they didn't open it right away, porque ellos pensaban que eran los soldados, because they thought they were the soldiers, que vinieron a prenderlos, that they were coming to take him to arrest him, porque ellos estaban ahí con Jesús. because they were with Jesus. Y cuando ellos escucharon, And when they heard, Pedro, Peter, Pedro abre la puerta. Peter opens the door. Se lo han llevado. They've taken him. Cálmate. Calm down. ¿A quién se han llevado? Who have they taken? Al maestro. The master. Fuimos a la tumba y no estaba We went to the allí. tomb and he wasn't there. Ahí estaban dos There hombres were two men there que nos dijeron, that told us, ¿por qué buscar why al are you vivo looking for the living entre los muertos? in the midst of the dead? La escritura dice que de repente allí The scripture says that there Pedro se levantó he got up y él salió corriendo. and he went running. Él quería ir a mirar He wanted to go see si la tumba estaba if it vacía. was really empty. Porque allí los hombres, los discípulos, There the disciples, no le estaban creyendo. they weren't believing. Estaban hablando como si estuvieran borrachas. They were talking like they were drunk. Por eso Pedro corre. He runs. En uno de los otros libros dice que fueron dos. Pedro salió corriendo y luego salió al que Dios amaba. In one of the books it says Si pueden he was recordar running. que muchas de las historias, Can you remember that many of the stories? en una fue One was cuando el hermano de María y Marta, que era Lázaro, the brother of Mary and se Martha refirió allí was al que Lazarus, tú amas. and he said the one that Cuando you le love, trajeron el recado a Jesús. because they brought him the message from Jesus. Al otro que se refiere aquí viene siendo a Juan. The other one they're referred to as John. Así que Juan fue corriendo. So John went running, Pedro corrió primero. ran first, Pero me imagino que Juan estaría más joven, but I imagine that John was a lot estaba younger. más, era más atleta, He puedes was more decir, athletic, que lo repasó but he passed, y llegó a la tumba and primero. he arrived first. Pero no se asomó, ahí nomás se paró en la entrada de la But puerta. he didn't look. He just stood at the door. Pero la escritura dice que de repente viene Pedro But y the lo scripture hace. says that all of a sudden a un lado. Peter came and he Y él pushed him out of the entra. way, Él entra and he enters, y la tumba estaba and vacía. it was empty. Y parece como que
Miro a Pedro que está allí And it's almost like I can see Peter was right there. y parece como que lo miro con una And it's sonrisa. almost like I can imagine he's smiling. Él nos dijo He told us de que él iba a pasar por eso, that he was going to be going through this, que iba a resucitar that he would be al resurrected tercer día. on the third day. Él no está aquí, He's not here. él está vivo. He is alive. Él está He vivo. is alive. Él está vivo. He is alive. Aleluya. Pero ¿qué fue cuando ellos encontraron esa piedra que se había But removido? what happened when they saw that ¿Qué fue lo que se removió what happened? con esa piedra? What was removed with that stone? La piedra de no creer The stone of non-belief había sido quebrantada. had been broken. ¿Qué más fue removida? What else was removed Cuando esa piedra fue when that stone removida. was removed? Así como Dios, This way, la palabra de God, Dios the Word of God nos presenta a nosotros presents to us con una gran with a great cosa que pasó, thing that happened, una cosa milagrosa, a miraculous thing, viendo allí seeing there que nuestro Señor, that our God, nuestro Salvador, our Savior, había sido levantado had por el been poder de lifted up Dios. with the power of God. Aleluya. Y ahora a nosotros And us nos presenta un retrato, presents a picture, la significancia the significance de la piedra of the stone de que fue that removida. had been removed. Aleluya. Gloria a Dios. Pero los no But creyentes the ones that didn't believe, que crucificaron that crucified a nuestro our Salvador, Savior, ¿acaso ellos de verdad in case, did they really? creían Did they believe que cuando esa piedra that when that stone los iba a detener allí? would actually hold him? El rey de los judíos, The king of the Jews? pero no fue así. But it wasn't like that. El diablo quizás The devil maybe estaba temblando was shaking ahí en sus there botas in his boots cuando esta piedra fue when removida. that stone was removed. Y los guardias, los soldados And the soldiers, que estaban allí guardando la they were entrada there de la watching tumba, the tomb, porque los fariseos because the Pharisees fueron y le dijeron a Pilato went and told que Pilate, pusieran a guardias allí put some guards there to watch para así no vinieran los discípulos so that the disciples y couldn't sacaran el cuerpo come de and take the Jesús body out y hacerlo and do creer como que Jesús ya no estaba and allí, make ya believe ha that he sido wasn't there, that maybe he resucitado. was resurrected. Ahí la escritura también dice The scripture says que cuando los soldados estaban allí, that when the soldiers were there, allí estaban de guardia, they were there guarding. la palabra dice The word of God says que la tierra that the tembló. ground, the ground Tembló. was shaking. Parece que lo miran. Was shaking. Ellos estaban sentados allí y They were miran sitting eso there, y miraron la and roca, they la saw piedra the stone being removed. que fue removida. Y yo me imagino allí And I imagine there que miraron a Jesús that they allí. saw Jesus. Dice que ellos huyeron, They said they ran temor, of fear. y fueron y le avisaron And they ran and gave notice a Pilato, to Pilate, a los fariseos, to the Pharisees, lo que habían visto what ellos. they had seen. La escritura también dice The scripture also says que ellos trataron de callarlos they tried to quiet him down, y les ofrecieron dinero and they offered him money para que no le contaran a nadie más so they would not say the lo story to que anybody ellos else. habían visto. They didn't want anybody to know what they had seen. Allí puedo mirar I can imagine que los soldados soldiers, que se habían sido removidos a un lado, they had been removed
moved to the side. Cuando Jesús salió, When Jesus came out, salió de esa tumba he came out of that tomb vivo, alive, bueno, well, sano y healed completamente and completely entero. whole. Y con esa piedra And with that stone, salieron they came out fear del corazón of our humano. heart. El temor del hombre, The de la fear- vida del hombre, The fear of the life of man, el temor de ese corazón humano. the fear of a human heart, Y el futuro and the future de la muerte, de alguien de morir y la muerte. of life and death. Pero ¿qué más fue removido con esa piedra? What else was removed with that stone? Todas nuestras deudas, All of our doubts, todos nuestros argumentos y debates, all of our arguments and debates, todas nuestras doctrinas falsas all of our false y doctrines religiones, and religions, todos nuestros dios falsos all of the false gods y ídolos. and idols. Todo esto fue removido All of this cuando removed esa piedra when that stone fue movida was moved en on ese día on glorioso. that glorious day. La cuarta viene The siendo fourth is cuando el cuerpo no estaba allí. when the body wasn't there. Versículo 3. Verse 3. Cuando ellos fueron y no pudieron encontrar el When they cuerpo del went and they Señor, couldn't find his body, ahí la muerte ya ha sido derrotada. their death had been defeated. La tumba The tomb perdió lost a lo que estaba allí. what it was there for. Una de las cosas que no podemos One of the things is that we can't y perder lose. lo que pasó en esa noche es oscura. We can't lose what happened in that dark night. ¿Qué es lo que significaba? What did it signify? Algo que no tenía sentido. What did it signify? Something that didn't have any sense Cuando Jesús salió when he de came esa out tumba. of that tomb. Pero todo de repente, But all of a sudden, que había lo que él había enseñado a sus what discípulos he had taught his disciples era cierto. was true. Que había vida That there was life después de la muerte. after death. Todos los que estamos aquí, Everybody that's here, todos los que están en línea, all of us on our online campus, toda persona creyente, every person that believes, hemos hechos nuevos. we have been Vida, new again, porque life, creímos en él. because we believe in him. El Padre tanto nos amó Our Father just so loved us que mandó a su Hijo that he sent unigénito his Son, para que muriera. that he would die for us. El Salvador del mundo The Savior of the world vino para perdonarnos todo pecado came to forgive us of our sins, y para poder venir. and he could come. Cuando vinimos a él That when we come to y pedimos him perdón, and we ask for él forgiveness, nos perdonó that he forgives us, y fuimos todo aquel. and we are whosoever. Ahí nos está refiriendo allí He's not referring cierta persona de Just cierto color particular people of o different cierta color religión. or different religions. No, se está refiriendo. No, refiriendo. he's Todo referring aquel. to every whosoever. Él vino como Salvador del He mundo. came as a Savior of the world. Así que todo aquel que creímos So en él, everyone that believes, nos dice que aquel que creemos, no pereceremos, we would never perish. mas We would have tendremos vida eterna. everlasting life. Por eso cuando Jesús vino Because when Jesus came en esa misión and had that como mission Salvador del mundo, as a Savior of the world, vino Savior y of the world, murió por came toda la humanidad. and he died for all humanity. Él fue el último He was sacrificio last and ultimate sacrifice. y solamente por él And only because of him, podemos tener vida we eterna. can have eternal Podemos life. tener la vida eterna cuando We can vayamos have a ese otro eternal lugar. life. Así cuando Jesús, Amen. amén, sí, Yes, cuando Jesús amen. fue levantado de esa tumba,
was lifted up out of that grave por el poder del by the Padre. power of God. Nosotros, porque creímos en Él, Because we también believe. cuando muéramos When nosotros, we die, vamos a ser we're levantados, also going to be lifted porque fuimos todo aquel, because we are the whosoever. todo aquel que en Él The creemos, whosoever that believed no perecerá, in him would not pero tener vida never eterna. die, but have everlasting life. Vamos a morir una We're going to una die one muerte day. Yes, we física, are. We're going to have a physical death. pero quiero decirles, ¿por qué creímos en Él? But I want to tell you, because we believe in Vamos a ser him, levantados we will be también, lifted out. porque creímos en Él. Because we believe Sí. in him. Una promesa de One Dios. promise that God has for us. Qué maravilla What a miracle. de que Jesús él mismo Jesus himself dijo esta historia. told this story. Él no nomás la hizo, He didn't just make it. la pensó, He didn't just think it. porque todos hemos hecho vivos Because we have all been made alive cuando morimos. when we die. En el libro de 1 de Corintios, 1 Corinthians capítulo 15, chapter 15, versículo 22. verse 22. La quinta viene siendo The 15th is que los ángeles estaban presentes. the angels were present. De versículo 4 al 7, Verse 4 to 7. versículo 4, Verse 4. ¿qué fue lo que pasó? What happened? ¿Qué gran cosa What great thing fue perpleja was perplexed cuando esto when de lo que había pasado, this de happened? cuando dos hombres When two men estaban allí parados were there en standing esas vestiduras in brillantes. that glowing clothes. Versículo 5. Verse 5. Entonces, Then, como ellas habían entrado temor, when they had entered that que se fear, habían postrado they had y bowed sus caras a la on their faces on the tierra. ground, Y les dijeron a ellas, and they told him, ¿por qué buscan "Are you al looking viviente for the entre los living muertos? in the midst of the dead?" Versículo 6. Verse 6. Él no está aquí, He's not here, pero ha sido but levantado. he's been raised. Aleluya. Hallelujah. Recuerden Remember cuando Él les habló, when he talked to them, cuando ustedes estaban en Galilea. when he was in Galilee? Versículo 7. Verse 7. Diciendo Saying que el Hijo del Hombre that the tenía que Son of pasar Man, the Son of Man, y ser entregado had been turned al hombre pecador to the man y ser crucificado, and was crucified. pero en ese tercer But on día that third day, iba a ser he would be levantado otra raised. vez. Versículo 8. Verse 8. Y ellos recordaron And they remembered esas palabras, those words. sus palabras. Those words Los ángeles the angels hablaron. spoke. En el versículo 5, Verse 5. otra vez, Again, que cuando ellas están temorizadas, when they were se terrified postraron, and they sus bowed caras with their hacia la faces on the tierra. ground, que ellos les dijeron a ellos, they told him, ¿por qué buscar "Why are you looking al viviente for the entre los living muertos?" amongst the dead?" Aquí se está refiriendo Here they're referring los ángeles to que the estaban angels. allí. They were there. Ellos tenían algo que decir. They had something to say. Ellos tenían un anuncio. They had announcement. Ellos habían predicado They had preached el evangelio. the gospel. Cuando ellos vinieron y When les they dijeron a esas And they mujeres told the women, que por qué buscar. "Why are you looking? Que nosotros estamos aquí, What about all of us that are here que hemos escuchado have heard y oyemos el evangelio ser and we hear the predicado gospel being con preached estas mismas palabras and we hear the words, para que nosotros same podamos words, so entenderlas that we can understand them, lo que pasó en ese día what happened on that day y por qué estamos nosotros aquí. and why are we here?" Ellos mantuvieron el enfoque. They maintained focused. Es casi como si mirar un mensaje hablado It's like watching a message spoken de estos ángeles about these angels de que era verdad. that was true. Pero sí vale la pena But it's worth it a escuchar for us to para hear que nosotros so that we can podemos entender
so de that lo we que can, había so that we can understand pasado what had happened en ese día on glorioso. that day, glorious day. Así como lo habían hecho muchas veces. The way that they had done it so many times. Representativos This representing de Dios of God nos recuerda they remind us de un propósito of a proposal al pensar. of thinking. Ellos sabían They knew que al tercer día on the third day Jesús iba a ser levantado he would be raised. por el poder del By the Altísimo power of God. Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Glory to God. Los ángeles sabían, The angels knew. por eso estaban allí, That's why they were para there. decirles a la gente, To tell a las the mujeres people, que estaban allí. the women that were there. Por eso, anteriormente, That's why previously, ¿qué tal si las mujeres no habían ido what if the women didn't go ese día, that day, tercer on día? that third day? Quizás todo esto hubiera sido Maybe en vano. this would have just been for nothing. Voy a concluir en eso. I'm going to conclude with this. Jesús se ha levantado. Amén. Jesus has been raised. Jesús se ha levantado. Jesus has been risen. Jesús se ha Jesus levantado. has risen.